En este video vamos a hablar de algunas ventajas y desventajas de equipos como este de Unify de control de acceso y ventajas y desventajas de equipos de control de acceso como los de Hikvision. Así que acompáñanos en este video. Traemos dos tipos de dispositivos de control de acceso. De este lado el Unify Access Ultra y de este otro lado la terminal de control de acceso de Hikvision. Aunque podríamos decir que son diferentes en sí, lo que pasa es de que Hikvision no tiene dispositivos como este, que ya viene todo en uno. Si lo logran ver, aquí ya tenemos, es alimentado por PoE. Aquí tenemos las salidas para poder colocar una chapa magnética y también un botón de salida. Y es que si tú quieres en Hikvision ocupar solamente un lector de tarjetas como este, necesitarías para que funcione el lector de tarjetas un panel como el que tenemos aquí, que este es un controlador de acceso. De esa forma vas a poder hacer este tipo de conexiones que seguramente está apareciendo en pantalla. El hacer este tipo de conexiones puede ser mucho más confuso a la hora de instalarlo. Entonces, si tú no quieres un controlador de acceso, el tener un equipo como estos hace que puedas quitar ese tipo de controladores de acceso y solamente dejarlo con este tipo de equipo, lo cual facilita mucho más la instalación de ese tipo de soluciones. Como podemos ver aquí, tenemos el equipo. Aquí le destapé con la tapita que viene, pero tiene su puerto RJ45 que está conectado aquí y tiene una extensión para que lo puedas conectar de forma más fácil acá, y tiene este conector con varios cables en donde vas a ir conectando dependiendo qué es lo que quieras conectar, desde un botón, una chapa magnética. Tiene distintos modos de conexiones. Esto va a ser tu controlador en vez de ese panel grande que les mostré hace un momento. Este logo que viene aquí indica que puedes poner tu tarjeta de proximidad. Este equipo tiene para poner huella. Aunque tiene cámara, este equipo no tiene el reconocimiento facial, pero sí lo puedes ocupar como un timbre. Por eso es de que tiene aquí para contestar o para colgar. Ahora, ¿en qué escenario sí recomendaría un equipo como estos de Unify? Y es que este es mucho más fácil de instalar, sobre todo si tú ya tienes una infraestructura de Unify. Este equipo va a ser perfecto para que tú puedas agregar este tipo de dispositivos para tener un control de acceso en las puertas. Y es que si se puede ver, tenemos este puerto que es PoE Plus, que simplemente lo conectamos un switch y el controlador Unify lo va a detectar y lo va a adoptar. Y si pueden ver, aquí tiene unos hoyitos, que es en donde se van a conectar los cables de la cerradura o chapa magnética. Si ven, existen algunas diferencias. Aunque aquí tienen más cables, es probable que muchos no los termines utilizando. Y el conectarlos se vuelve un poquito difícil, ya que se tienen que soldar o se tiene que hacer empalmes. Y si no se realizan los empalmes de manera correcta, puedes llegar a tener falsos contactos o que se lleguen a trozar. Que este tipo de cables pueden ser un poquito más molestos a la hora de instalarlos, ya que necesitas tener soldadura, termofit, cinta de aislar, capuchones eléctricos. Existen muchas formas de hacer ese tipo de empalmes, pero sí llega a ser un poquito más complicado. Mientras de que con esto simplemente tienes que apretar el botoncito y vas a poder ingresar los cables que tú necesitas. Entonces, si tú ya cuentas con equipos Unify, con una controladora Unify, y ya solamente lo único que te falta es un sistema de control de acceso, en donde realmente lo único que quieres es con una tarjeta poder ingresar a esa puerta. Yo la verdad sí te recomendaría un equipo como estos de Unify, y es que es mucho más sencillo el poderlos instalar. Inclusive en la aplicación es mucho más fácil este tipo de dispositivo que el Hikvision, y es que desde la aplicación de este dispositivo tú sí puedes mandar a decir quién tiene acceso a esa puerta. Y en ese momento en la aplicación le va a aparecer el botón para poder accionar este dispositivo. Y les voy a dejar el video de las distintas formas en las que puedes accionar este dispositivo. Este dispositivo es muy bueno para otro tipo de aplicaciones. Por ejemplo, la robustez que tiene este equipo no la tiene este. No sé si alcanza a notar de que es completamente de plástico la parte de acá enfrente, lo cual puede llegar a ser un poquito más frágil. Entonces, si acaso lo recomendaría para oficinas y en interiores, no para exteriores. Mientras de que este tiene una certificación antivandálica, lo cual lo hace mucho más resistente. Inclusive lo puedes poner en ambientes mucho más complicados. Otra de las cosas es de que este sí puede funcionar como un timbre. Y aunque Unify también tiene timbres y frentes de calle,
La gran realidad es de que sobre todo para ambientes más complicados, este va a ser una mejor opción que los Unify, ya que en la mayoría de los Unify que yo he logrado ver son muy bonitos, tienen una pantalla táctil muy bonita, pero para exteriores sí es más complicado que los Unify puedan llegar a preservarse también como un equipo como estos, igual así de robusto, sin ponerle alguna protección a los equipos Unify. También otra de las cosas que tiene este, que no tiene este, es la parte de huella digital. Si bien ya lo tiene integrado este dentro de su aplicación, porque necesitas acceder a tu celular para poder ingresar a la aplicación o utilizar una tarjeta para poder activar este tipo de dispositivo, este que tenga la huella dactilar también lo hace muy interesante. Otra de las cosas es de que este es solamente control de acceso, no te va a dar tiempo y asistencia, que a veces sí puedes llegar a buscar en distintos dispositivos, mientras de que este sí te puede llegar a dar tiempo y asistencia, por lo menos hasta donde yo he podido ver con el IBMS 4200. Y en un equipo como estos, el RS485 o el Wigan pueden ayudarte a conectarte a otros dispositivos en distintos escenarios, por ejemplo, aperturas de zaguanes o cosas de ese estilo. Ahora, en control de acceso yo creo que me quedaría más con este tipo de dispositivo, sobre todo si lo que tú buscas no es algo muy demandante, sobre todo si es una oficina en interior, en donde a lo mejor nada más necesitas de que una puerta quede cerrada y que no cualquiera pueda abrirla. Este yo siento que es un dispositivo más adecuado para ese tipo de escenarios. Pero cabe recalcar que un equipo como estos, también en distintos escenarios, puede llegar a ser muy útil, sobre todo si lo que estás buscando es más que solamente un control de acceso o que quede cerrada una puerta. Si lo que tú buscas es un timbre, es un frente de calle que realmente pueda soportar inclemencias del tiempo o inclusive vandalismo, este podría llegar a ser un mejor producto. O también, si tú buscas un tiempo y asistencia, también este te lo puede llegar a dar. Digamos de que este es más como una navaja suiza, en donde puede hacer varias cosas, pero si solamente tú buscas algo muy en particular, tal vez este te pueda llegar a quedar muy grande. He visto muchos escenarios en donde solamente requieren poner un lector de tarjetas para poder mantener cerrada la entrada principal de unas oficinas, y este equipo va a ser más que suficiente. Pero si tú buscas algo mucho más robusto, este podría ser una muy buena opción. Ahora, en cuestión de aplicaciones, la aplicación de Unify es mucho más intuitiva con el usuario final, de tal forma que solamente tiene que apretar un solo botón y va a abrir la puerta. Y en estas soluciones de Hikvision, sí o sí tienes que tener o una tarjeta para poder ingresar o tener registrada tu huella. Inclusive para la configuración es mucho más sencillo hacerla en Unify que en Hikvision, pero en ninguna de las dos es improgramable. Solamente se nota que en Unify sí tienen más atención a los detalles, mientras de que en Hikvision la curva de aprendizaje sí va a ser un poquito más larga. Ahora, como reflexión, Hikvision tiene productos muy interesantes en la parte de control de acceso. Lamentablemente sí siento que les hace falta un dispositivo parecido a este, y sé que muchos podrían decir de que este es un simple control de acceso, y sí, sí lo es, pero que simplificaran tanto un diagrama que necesitaba una lectora y un controlador en solamente este dispositivo con un puerto RJ45 y 4 hoyitos para poder meter el cable, eso sí es algo que yo siento que le falta a Hikvision. Un dispositivo parecido que solamente vas a ocupar para mantener cerrada una puerta. Entonces, ambos dispositivos los recomiendo, obviamente dependiendo del escenario. Y como se los digo, ningún dispositivo, ni este, son mágicos. Ambos tienes que programarlos y saber las necesidades de tu cliente para poder ofrecer esta o esta opción o inclusive otra de cualquier otro fabricante. Espero les haya gustado este video. Nos ayudarían mucho siguiéndonos aquí en YouTube y en todas nuestras redes sociales. Dejen en los comentarios qué otros temas te gustaría que abordáramos en estos videos y recuerda, nosotros somos Instel.